habíamos mencionado, en el mundo de la electrónica y en el mundo de lo que son las unidades de proceso existen dos tipos de señales. La analógica, que su característica principal es que tiene muchos valores de tensión en el tiempo. El valor de tensión cambia de una manera asimétrica a través del tiempo. Otra característica que, por así decirlo, define la señal analógica es que es sensible al ruido electrónico, a los efectos de EMI y RFI. Del otro lado, por su contraparte, tenemos la señal digital. Como su nombre lo dice, tiene dos estados en el tiempo, un alto y un bajo. Y esos dos estados en el tiempo hacen que la señal sea muy simétrica, y además de ser muy simétrica, es muy resistente a la contaminación del ruido electrónico bajo los eventos o los procesos de EMI, interferencia electromagnética, y RFI, que es interferencia de radiofrecuencia. Ambas señales, una digital y otra analógica, es como por así decirlo, como se comunican los sistemas analíticos por medio del procesador. Ahora hablábamos de que vamos a medir la señal digital. La señal digital, dentro de sus mediciones, tiene frecuencia, que la frecuencia es simplemente el número de eventos que ocurren en un segundo. Por ejemplo, alto, bajo, forma un ciclo, es llamado hertz. El número de hertz conforma la frecuencia. Repito, entonces, la frecuencia es el número de eventos. Ahora voy a hacer un ejemplo en la pizarra para mostrarles cómo se aplica esto a la lógica analítica de una unidad de mando, por ejemplo, en un proceso de emisión de gases. Ok. Y el dibujo que muestra la pizarra aquí, señores, tengo un diagrama diagrama, señores, que muestra tengo un diagrama, señores, que me muestra, vean, una fuente, una conexión a tierra, un fusible de protección, un interruptor y un solenoide. Si ustedes analizan, ya habíamos hablado de que hay por medio de la unidad de mando un driver, y el driver es activado por un medio electrónico, ya sea un microprocesador o algún tipo de chip o algo así. Resulta, señores, que si yo aplico el concepto de frecuencia a él, establezco lo siguiente: cada vez que la unidad de mando decida por su cartografía, cada vez que ella tome la decisión de activar, actúa sobre la base. Ya explicamos la teoría base de los transistores de la unión tipo PN, ya eso está explicado. Entonces ustedes entenderán que excitando la base correctamente se produce un cierre de positivo a negativo, en el sentido convencional de la corriente. Y si nosotros establecemos que el voltaje de activación de este es de 12 voltios, podemos graficar un eje XY, donde Y, ¿qué era, señores? Voltio, muy bien. Y X, tiempo. Entonces hablemoslo de milisegundos. Y aquí hablemoslo de voltaje. Una pequeña escala de 5 voltios, por ejemplo, cada división que voy a hacer va a ser de
4 voltios, 4, 4 y 4. Y aquí va a ser el punto de unión entre X y Y, 0. Cada vez que el driver abra o cierre, voy a buscar dónde está ubicado el voltaje. Por ejemplo, esto es el switch de ignición, ¿verdad? Cerramos contacto y ahora esto que está aquí se va a comportar como un driver, que quiere decir un conductor, que va a hacer lo siguiente, un switcheo. La palabra switcheo quiere decir que el elemento implicado, señalo al consumidor solenoide, va a sufrir un cambio de estado. Empecemos cuando él le permite el paso de más a menos. Cuando la corriente está pasando de más a menos, ¿está trabajando sí o no el solenoide? Sí, muy bien, excelente. Entonces, en esa condición, yo les hago una pregunta, señores. Aquí, conduciendo, como esto está cerrado, lógicamente es inició, cerrado contacto, lo que va a suceder aquí es que él tiene 12 voltios. ¿Y aquí qué tiene, señores? ¿Qué tiene aquí? Está cerrado. Está cerrado el driver. Entonces voy a hacer una pregunta. ¿Un consumidor trabaja con 12 voltios a los dos lados? ¿O con 12 y con negativo al otro lado? Entonces, si ya cerró el driver, ¿qué sería toda esta línea? Negativa, señores. Vista con una punta lógica, ¿qué sería? Verde. ¿Y esta otra? Roja. Muy bien. ¿A dónde estamos en la señal binaria? ¿Arriba o abajo? Midiéndola en cualquier punto aquí, señores. Sí. Si la medimos aquí, en este punto, por ejemplo, es más, voy a poner un voltímetro, la tiramos a tierra, ¿cuánto estaría? ¿En 0 o en 12? 0, entonces estaríamos acá. Ya tenemos parte de un ciclo. Perdón, ahí me mal. Ya tenemos parte de un ciclo, que sería este. ¿Por qué este? Porque aquí tenía 0 voltios. ¿Estamos? Muy bien. Cuando el driver abre, ya no se comporta como un switch, sino que es un circuito abierto. ¿Cuánto voltaje teníamos aquí? 12, muy bien, porque entra aquí, le da la vuelta a la bobina, sigue positivo, y si tocamos con una punta lógica, ¿qué color brillaría? Rojo. Entonces estamos aquí. Ya tenemos ¿qué, señores? Ya tenemos un ¿qué? Un hertz, un ciclo. Si él vuelve a abrirse y se vuelve a activar el solenoide y hace el trabajo que tenga que hacer un solenoide, que puede ser un paso de corriente, que puede ser el paso de un aceite, que puede ser el paso de aire, que puede ser el paso de diésel o que puede ser el paso de gasolina, ¿en qué estado volvemos a quedar? En 0, muy bien. Ahora se vuelve a abrir el solenoide, ¿en cuánto quedamos? Se vuelve a abrir el driver, se vuelve a cerrar, 0. ¿Qué va formando, señores? Una sucesión de hertz, una sucesión de ciclos. ¿Y a eso cómo se le llama, compañero? Frecuencia. ¿En qué se mide? Pues eso es lo que estamos viendo ahora, porque es que la frecuencia tiene aplicación en las mediciones de componentes como actuadores. Ok. Tienen algo establecido, Ok, eso era un actuador y funcionaba a 12 voltios. Vean ustedes y apreciaron el switcheo. Es como si yo tuviera aquí un ¿qué, señores? Como si tuviera un ¿qué? Un interruptor. Entonces,
lo interesante es que vean cómo se forma la sucesión de eventos. ¿Qué duda les queda? Claro, ok, esto es un actuador. Ahora les voy a poner el ejemplo de un sensor. Un sensor puede también tener una señal digital y va a trabajar con 5 voltios. Entonces ya vamos a tener en el eje de voltios versus tiempo, en el eje de Y voltios y en el eje de X tiempo, la siguiente condición. Cuando hay un sensor de señal digital, siempre es un disparador a tierra. Todos los sensores que vayamos a ver, por lo menos en la parte automotriz, sensores que tengan y registren una señal digital es porque vienen de una tensión que posteriormente será switchada a tierra. Ese es el requisito. Sea un sensor óptico, sea un sensor Hall, sea un sensor Kalman Vortex, sea un sensor MAP o MAF, que después los vamos a ver, ya sean cualquiera de esos sensores, su señal, si es de tipo digital, es porque internamente en una periferia electrónica, en un circuito integrado, un CI, hay un disparador a tierra. Pues se establece que los sensores trabajan con menor voltaje que los actuadores, entonces vamos a poner 5 voltios aquí. Ok, y si tenemos 5 voltios, el sensor va a transmitir información hacia la computadora, por eso se llama entrada y no salida, como en el actuador. Un sensor es una entrada, un actuador es una salida. Eso no lo pueden olvidar. Pregunta de examen. Ok. Esa entrada a la computadora va a tener el siguiente. De un momento a otro va a caer de 5 a 0 y luego va a subir a 5 y luego va a subir a 0. Que los sensores son entradas a la computadora, los actuadores son salidas. Un sensor solo se encarga de informar un cambio de estado físico. Por eso en algunos instructores, algunos expositores usan el término de transductor. Transmite una señal o una información de algún cambio físico, temperatura, calor, presión, flujo, caudal. Ok, señores, esto está determinado como un sensor y es una entrada a la computadora. Ponemos ignición, él se alimenta con su voltaje de alimentación, 5 voltios, tierra y tal vez señal. Eso ya no lo veremos más, es el ejemplo que quiero que vean. La señal que él empieza a informar, a llegar, a enviar a la computadora es una señal de 5 voltios digital. Entonces tiene 2 estados. Según sea el cambio de estado, calor, no sé, movimiento, no sé, presión, no sé. La manera de indicarlo a la computadora es switchando a tierra y estableciendo una que veníamos hablando, una frecuencia. La computadora asimila la frecuencia como una medida de algo. Por ejemplo, si está midiendo aire, tanta frecuencia equivale a tantos gramos por segundo. Si está midiendo movimiento, ella dice tanta frecuencia equivale a tantos grados de desplazamiento. Si es un movimiento angular. Ok, pues esto es lo que quiero explicarles. Un sensor puede producir una señal digital y un actuador puede ser excitado por una señal digital. Ambos, los dos casos son diferentes porque uno es la salida y el otro es la entrada. El sensor son entradas para registro de datos, registro de información, y los actuadores, independientemente,
en donde nos encontraremos ABS, bolsas de aire, transmisión automática, suspensión asistida electrónicamente, dirección asistida electrónicamente, donde nos encontremos. Los actuadores hacen cambios de estado. Es activo. ¿Ah? Es activo. Ok, no nos metamos todavía en el tipo de sensores activos y pasivos, ya después lo veremos, pero sepa que los actuadores ejecutan órdenes, los sensores informan cambios de estado, por eso se les llama transductores. Entonces, por decir algo, las dos líneas que tienen un sensor es la señal que le manda la computadora y la que la computadora le manda al actuador. Sí, usted lo puede, después lo vamos a retomar, pero usted puede decir que un sensor lo que hace es agarrar un voltaje que le manda a la computadora y transformarlo en información. Puede ser frecuencia si es digital, pero si es analógico es otra cosa. Ya eso después lo vamos a ver. ¿Dudas, señores, de lo que es frecuencia? Estamos viendo frecuencia, una de las tres magnitudes con que se mide una señal digital. Después vamos a ver ancho de pulso y ciclo de trabajo. Siempre se mide en hertz. Hay frecuencias tan pequeñas como 80 hertz. Y hay válvulas, electroválvulas, que se manejan a, por ejemplo, 1 kilohertz, 1000 eventos por segundo. Ok, continuamos, señores. Voy a seguir con la presentación. Ok, voy con otra medición, señores. Vamos a ver ancho de pulso. Siempre sobre la misma eje de coordenadas XY que representan voltaje y tiempo, hoy vamos a ver lo que es un ancho de pulso. Un ancho de pulso nos hace mención en una señal digital sobre cuánto dura activado el elemento consumidor. Dicho de otra manera, podemos establecer que un ancho de pulso se mide en unidades de tiempo y establece cuánto dura el elemento excitado. Si habláramos de un solenoide, podemos hablar de que mientras la bobina sea recorrida por la corriente eléctrica y cerrada a tierra, durante ese evento se mide en tiempo. Entonces, ¿cómo podemos conceptualizar el término de ancho de pulso? Es lo que dura un elemento consumidor siendo recorrido por la corriente eléctrica o siendo activado. Lo que dura un consumidor Siendo recorrido por la corriente eléctrica. ¿Qué dura un consumidor? Sí, el tiempo que tarda la corriente en atravesar el consumidor es lo mismo que el ancho de pulso. Vean que está la misma escala, no sé si notan aquí, vean, señores, ancho de pulso, tengo voltaje versus tiempo. Si ustedes notan, yo puedo tener activado el consumidor en 12 voltios o lo puedo tener en 0 voltios. ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo 0 voltios, todos se asustan, pero 0 voltios es negativo. Es que hay actuadores que se les da positivo y cierran a tierra, y hay actuadores que se les da negativo y cierran a positivo. ¿Están comprendiendo eso? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice que este actuador cierra positivo y se le está midiendo el ancho de pulso en milisegundos, pero en la parte de arriba.
no en la parte de abajo. ¿Por qué arriba, señores? ¿Por qué se está haciendo la medición arriba, donde dice O? ¿Por qué? Porque está positivo, está encendido. Porque hay actuadores que pulsan, don William, a positivo y hay actuadores que pulsan a negativo. Entonces voy a hacerles en la misma ilustración. Para diferenciarlos hay muchas estrategias que van desde el uso de la punta lógica hasta el tester y el osciloscopio. Voy a ponerles este ejemplo. Estamos hablando de ancho de pulso, ya no de frecuencia. Es lo que dura la corriente atravesando el cuerpo de un consumidor, ya sea un motor, ya sea un pito, ya sea un bombillo, ya sea un solenoide, ya sea un relevador, ya sea un inyector, ya sea un motor eléctrico. Ok. Voy a adecuar la imagen, la ilustración a por ejemplo, a un 86 y un 85. ¿Qué quiere decir eso, señores? Una bobina de control de un elemento que va a ser excitado por un microcontrolador mediante un driver. Aquí le vamos a dar positivo y él va a cerrar a tierra. Vamos a trabajarlo en 12 voltios. Ahí todos están entendiendo. Y sabemos que si este es 86, este va a ser 85. La demás parte del circuito de poder no nos interesa, ya ustedes lo conocen. Cada vez que el driver sea excitado en su base por un microprocesador, la corriente va de más a menos y se establece lo siguiente: si, por ejemplo, de este lado es positivo y está aterrizado, es negativo, estoy aquí, vuelva a subir aquí, vuelva a subir y se vuelve a formar una señal digital. Ya no es frecuencia, estamos viendo el proceso en tiempo de activación. Cada vez que el driver lo tire a tierra, ¿verdad?, yo les hago una pregunta: ¿él pulsa a positivo o pulsa a negativo? Pulsa negativo, a negativo, lo ven aquí. Pues esto es lo que me interesaría decirle a una persona que mide el ancho de pulso, por ejemplo, 3 milisegundos. ¿Cómo pulsa positivo? ¿Están entendiendo, jóvenes? ¿Cómo pulsa positivo? Perdón, ¿cómo pulsa negativo? Me interesa la cuerda que está en el lado inferior, que eso es lo que él va a durar encendido, activado o siendo recorrida la bobina por la corriente eléctrica. Hay otras aplicaciones donde curiosamente viene así. Ok, cambia esto, señores. Cada vez que el driver se cierre, producto del microprocesador y la gestión lógica analítica, se le va a dar a este elemento llamado bobina de control un ¿qué? Porque ya tiene tierra. Le quitamos el fusible para que no nos enrede y ya queda así. Entonces ya cambia donde miramos el ancho de pulso. Y así los instrumentos de medición lo van a mostrar. Ok, ¿alguna duda, William? Por ejemplo, los inyectores de gasolina que trabajan siempre con pulso, el ancho pulso negativo. La mayoría de inyectores a gasolina, son cierres a hierro. Por ejemplo, si dibujáramos el pulso de un inyector a gasolina, que ustedes ya de recontra lo encuentran, volvemos a lo mismo: voltaje de alimentación
Ancho de pulso, pico inductivo y vuelvo a caer a voltaje de alimentación. Voltaje de alimentación, señores. Ancho de pulso, pico inductivo y voltaje de alimentación. Como ustedes pueden ver, el cierre del driver siempre me va a dar el ancho de pulso. ¿Es un cierre a dónde? A tierra. Y la duración de esto me determina infinidad de aspectos relacionados con el control de la mezcla. Eso se le llama ancho de pulso. ¿Tienen alguna duda con el ancho de pulso? ¿El voltaje de alimentación no va a ser 5 voltios? No, porque siempre que hablemos de actuadores, la mayoría de actuadores, por no generalizar al 100%, pues la mecánica siempre hay sus extrañezas, la mayoría de actuadores a 12 voltios. La mayoría de sensores, no todos, no es verdad general, pero trabajan en 5 voltios, 8, y por ahí hay algún sensor que trabaje a 12, por lo menos de alimentación. ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro el concepto? Ok. Ya llevamos 2 magnitudes en que se mide la señal digital. Ahora vamos a cambiar de ilustración. Por ejemplo, vamos a seguir con esta. Hay otro concepto que se le mide a las señales digitales, se llama ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo, a diferencia del ancho de pulso que se expresa en milisegundos, se expresa en porcentaje. Es interesante saber que muchas de las válvulas de una caja de cambios, de un sistema riel común o de un motor de excitación, muchos de los eventos se miden en porcentaje. El porcentaje quiere decir qué tanto por ciento del 100%, repito, vale la redundancia, descansa o trabaja. Pues si bien es cierto, un ciclo se compone de un alto y un bajo, no todo el 100%, lo muestro el 100%, señores, no todo el 100% del evento, el 100% va a estar descansando, ni va a estar trabajando. Por ejemplo, si él pulsa a positivo o si pulsa negativo, podemos tener relaciones muy interesantes. Por ejemplo, si él aquí está en 90, descansando, ¿cuánto trabajará? 10. O si él pulsa negativo, ¿cuánto estará trabajando? 10 y descansa 90. Volviendo al tema de lo que es el porcentaje de trabajo, nosotros podemos decir que es la misma cuerda que se usa en ancho de pulso, el mismo sector, pero ya no expresado en duración, sino en porcentaje. Muchas de las válvulas riel común, el manual les dice implícitamente: motor caliente a 2000 revoluciones, la válvula tiene que tener un ciclo de trabajo de 70%. Quiere decir que ese 70%, además de ser atravesado por un flujo de corriente, la bobina, ya sea el motor del solenoide, la duración, pero no en tiempo, sino en por ciento, va a ser su ciclo de trabajo, o duty, como lo expresa. Duty y ciclo de trabajo se miden en porcentaje. ¿Cómo lo mediríamos, digamos? ¿Con qué herramienta? Todas las 3 magnitudes que acabo de enseñarles se miden con tester y con osciloscopio. ¿Tienen alguna duda, señores? Ok, entonces hacemos una recopilación. Hay 2 tipos de señales, analógicas y digitales. La diferencia es que una tiene 2 estados en el tiempo y la otra tiene muchos valores en el tiempo. Pues estoy hablando de la analógica. Dentro de la señal digital, que es la que solo tiene 2 valores en el tiempo,
se llama digital doble. Hay tres maneras de medirla. Una es por frecuencia, que es el número de metros por segundo. Otra es el ancho de pulso, que es la duración en tiempo, mientras la bobina permanece excitada. Y la otra es ciclo de trabajo, que es el por ciento cuando es útil, y el otro cuando descansa. Es bueno conocer la que trabaja, pero sin dejar de vista cuánto descansa, porque es una variante, si una varilla altera la otra. Ok.